Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy viernes 30 de octubre vamos a conversar con la especialista en planificación estratégica, Mirna Moncada. Mirna es una ciudadana, ¿verdad?, consultora empresarial con cierta expertise en relaciones internacionales, en cómo funcionan las relaciones internacionales, y vamos a conversar con ella sobre varios tópicos, porque siempre es importante tener aquí la presencia de mujeres y la presencia de una voz ciudadana que es completamente independiente de las adscripciones políticas partidarias. Bienvenida, Mirna, ¿cómo estás? Un gusto siempre tenerte en este espacio. Muchas gracias por tu tiempo. Bien, Sergio, gracias a vos. Y sobre todo me encanta esto de presentarme como una ciudadana más independiente de los diferentes grupos que hay en este país. Y creo que el programa se enriquece con la presencia de ciudadanos normales, comunes y corrientes como yo, pero que obviamente tenemos una trayectoria larga de involucramiento en el desarrollo del país y en los cambios y en la política, pues, del país para hacer los cambios que el país se merece. Entonces, no soy experta analítica de nada, simplemente ciudadana que conozco mis derechos, mis responsabilidades y que por lo tanto involucrada desde adolescente en el proceso nacional y por lo tanto con derecho a voz en este país y en este proceso. Me encanta eso que estás diciendo. Mirna, entremos en materia. La vez pasada estuvimos analizando el papel que la empresa privada iba a tener en el marco de las elecciones que se iban a registrar en el seno del Consejo Superior de la Empresa Privada. Vos tenías un criterio y eso le gustó mucho a la gente. Tus reflexiones, tus comentarios. Ahora quiero aprovecharme de tu experiencia, de tus valoraciones, para que nos digas cómo ve una mujer, madre de familia, leonesa de pura cepa, con una trayectoria de participación en las luchas sociales, cómo ve Mirna Moncada esta separación que acaba de haber entre la Alianza Cívica saliendo de la coalición nacional, por un lado. Por otro lado, vamos a abordar otros temas, ¿verdad? Pero a mí me parece que ha causado cierto malestar. Las redes sociales están que revientan criticando esa decisión. Los personeros de la Alianza están calladitos, ¿verdad? ¿Cuál es tu percepción alrededor de este tema? Sergio, en primera instancia me gustaría ir un poco a la génesis de la alianza. Recordemos que la alianza fue una creación bien intencionada de los obispos en un momento de una crisis nacional espantosa. De manera que los ciudadanos, digamos, al gran movimiento azul y blanco que nos habíamos movilizado, nos pareció tener una actitud positiva, aceptar esta negociación, aceptar a esos negociadores, en donde la verdad es que la gente que había sido seleccionada tenía credibilidad, credenciales, experiencia, de manera que nos fue muy, muy bien en sentido de aceptar esa interlocución de esta organización como en nombre de la ciudadanía nicaragüense. Eso es una cosa. De manera que la Alianza Cívica no tiene, digamos, una conformación
que fue elegida por el pueblo, que fue elegida por la gente, que fue validada, legitimizada, pero que de alguna manera en la primera fase pues fue legitimada por el pueblo de Nicaragua. Ahora, ¿qué pasa? Que obviamente luego que las conversaciones se cortaron, la alianza se quedó como digamos sin un rol especial. Y hay un punto que a mí me gustaría destacar y es que cuando la segunda ronda de conversaciones fue Ortega quien escogió a la Alianza Cívica para ser el interlocutor, lo cual también pues le dimos ese voto de confianza a la alianza y pensamos que estaría bien pues su rol y su trabajo. Luego de esto vino la conformación de diferentes organizaciones, básicamente, digamos, en bloques grandes, como por ejemplo la Unidad Azul y Blanca, que congrega más de 100 organizaciones y movimientos sociales y por lo tanto tiene una base importante. También se conformaron grupos en la diáspora que, aunque piensan y tienen estrategias diferentes a las que tienen los grupos nacionales, están ahí, pues, y son voceros y hacen un trabajo a nivel internacional que no se puede desestimar y que ha sido muy importante. Y lo que se pensó, la lógica que nosotros teníamos era, y hablo aquí en este momento como pico rojo, digamos, era al menos el lograr esa ansiada unidad que debe de tener la oposición. Y se pasó y se procedió a la conformación de la Alianza Cívica. Y aquí hay un primer punto que yo quiero destacar que me pareció a mí rarísimo de parte de la Alianza Cívica. En primer lugar, la idea inicial era que se conformara los movimientos sociales como un núcleo fundacional de la gran unidad nacional, pero primero consolidarnos los movimientos y los grupos sociales como para tener una fuerza, para formar una fuerza real frente a Ortega. Y esto implicaba la unión de los grupos diferentes, de las diferentes expresiones de la oposición en Nicaragua, en donde indiscutiblemente tienen que estar todos los sectores, empezando por el campesinado y sobre todo, y por sobre todo, las víctimas, los familiares de las víctimas de este país, que son los que se han llevado, la que han ofrendado lo mejor que puede ofrecer algo a su país, que es su vida o su libertad, de manera que estos sectores deberían haberse congregado primero, consolidado, y aquí me traiciona, digamos, mi formación y mi oficio de planificación estratégica, porque para mí, desde mi perspectiva, y creo que varias lo compartirían también, era primero organizarnos como un movimiento, como un bloque opositor fuertísimo, todos los que estábamos en la lucha azul y blanca, y una vez consolidado, establecer criterios, etcétera, tener perfilado un plan que debería de tener primero un plan de lucha para desembarazarnos de la dictadura y luego una propuesta de país para que en caso de que hubiesen elecciones, tuviésemos una oferta para la ciudadanía. Y posterior a eso es lo estratégico, eso hubiese sido lo estratégico. Sí, te estamos escuchando, pero parece que se te frizó la imagen. Vamos a darle unos segundos para que el internet reaccione. Porque okay. Ya está. Hubo un lapsus, ¿verdad? Donde se te frizó la imagen, sí, y dejamos de escucharte. Retoma el tema, por favor. Entonces te digo que el punto era inicial que la alianza estaba, desde el comienzo la idea era que se consolidaran todos los grupos opositores en un solo bloque para tener la fuerza que se necesita, una lucha contra un contendiente poderoso, que no se puede negar que es un contendiente poderoso. Y además de eso, una vez unidos, haber consolidado, digamos, un set de criterios para ver cómo se iba a proceder con un plan de, primero, desembarazarnos de la dictadura y tener al mismo tiempo un plan de nación sencillo, 4, 5 puntos, 6 puntos, que serían la oferta, digamos, en caso de que hubiese elecciones y aún cuando no hubiesen elecciones, tener identificados para la gente
cuáles son los pilares que nosotros consideramos fundamentales para el cambio y para la transición y para la llegada, digamos, a la democracia. Eso. Pero entonces, y luego los partidos políticos deberían de haber sido alianzas tácticas, pero después de consolidar ese bloque social de movimientos en donde todos estuviéramos juntos. Y luego entonces, si viene el proceso electoral, trabajar alianzas tácticas en función de un proceso electoral con los partidos políticos. Pero la alianza fue un actor decisivo y hasta unilateral en invitar, antes de que sucediera esa consolidación, ellos se invitaron a los partidos políticos para la conformación de la coalición nacional. De manera que fue algo, para mí, un error estratégico y táctico que nos está costando muchísimo ahora. Me parece que inclusive firmaron una alianza entre la Alianza Cívica y C por L. Está documentado. Sí, claro, ellos iban por otro camino. Entonces, sin embargo, a la hora de conformar la coalición, invitaron no solamente al C por L, sino a otros partidos políticos que son los que están dentro de la coalición. O sea que ellos son, digamos, los que dieron ese paso, y ese paso nos ha resultado carísimo porque fue antes de consolidarnos como una fuerza con criterios, con puntos de vista, se metió el conflicto, particularmente del PLC, dentro de la alianza, lo que ocasionó un atraso de entre 6 y 8 meses que ha sido grave para tener una propuesta de país. O sea, el punto que quiero poner es que fue la alianza quien decidió llamar a los partidos políticos y ahora argumenta que se sale porque ahí está el PLC. Por favor, o sea, ¿cómo vamos a obviar? Si yo invito a los partidos políticos, ¿cómo vas a obviar al partido político más grande y con más, digamos, con más tendido y con más estructura nacional, que es el PLC? De manera que ese argumento de que se están saliendo por eso no calza, pues difícilmente alguien se lo puede tragar. Ahora, por otro lado también hubo otro signo, y fue la persistencia post-coalición de sacar comunicados, de sacar pronunciamientos de manera unilateral. Y otra señal clara del rumbo que ellos llevaban es que igualmente, en vez de empezar a formar las estructuras territoriales de esa gran coalición nacional, se empeñaron en formar estructuras territoriales de la Alianza Cívica. Es decir, ellos siempre fueron por un camino propio y esos son signos ineludibles, pues, de que estaban ellos con un proyecto propio que no habían transparentado. Para mí eso es fundamental. Ayer tuve la oportunidad de hablar con 2 analistas políticos, ambos pues, con bastante prestigio en la comunidad nicaragüense. Por un lado, y lo hice en el programa, el economista y sociólogo Oscar René Vargas. Y por la noche tuve la oportunidad de hablar con otro analista, ¿verdad? Pero que no voy a revelar su nombre porque no estoy autorizado para ello. Pero bueno, el segundo analista me decía, hombre, es que aquí siempre vivimos en una tragedia y hacemos tragedia de todo. Si se va la alianza, pues que se vaya, dice. Fueron incapaces, dice, de ponerse de acuerdo en una agenda mínima que pusiera sobre el tapete el tema de las elecciones, el tema de las reformas. Ese tema no amalgamó los intereses alrededor de uno y otro, ¿verdad? Entonces yo le decía, bueno, sí es cierto, pero el primero que se desmontó del grupo propositivo de alianzas, de reformas electorales fue precisamente C por L. Y C por L marcó su diferencia diciendo que no se iba a sentar, ¿verdad? Inicialmente pues con la gente del MRS, lo dijo con nombre y apellido, después rectificó en algunas alocuciones la señora Kitty Monterrey, pero ya había dejado clara su demarcación. Y lo otro es que en efecto, pues, ¿verdad? Hemos venido viendo a nivel de las comparecencias, a nivel de los audios filtrados, ¿verdad? Que ha habido una intención, una estrategia de abortar la coalición. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué?
ahí estaríamos pasando al campo especulativo, pero como analizando todo lo que ha pasado, a mí siempre me pareció que el hecho de haber metido a los partidos políticos a hacer, a distorsionar el proceso de la consolidación de las fuerzas reales del 18 de abril fue intencional. Me parece a mí que desde el comienzo había un plan de abortar esa unidad y yo creo que eso implica que tengan planes especiales, pues que tengan planes propios y teniendo en cuenta, por ejemplo, que Ortega, si bien está divorciado ahorita con los empresarios, tiene una enorme afinidad con la clase empresarial, ¿verdad? Y obviamente en caso de una negociación, que tiene que venir una negociación, creo que sí o sí, después de la resolución de la OEA, que no fue la que queríamos, pues, pero que está bien, pues da un espacio y da plazos, que es lo importante. Para mí eso fue lo más importante, plazos, ¿verdad? Eso implica tener interlocutores. Ahora, ¿cuáles son los dos caminos que yo veo que Ortega podría tomar? Uno, sus interlocutores mejores serían los empresarios que son sus socios viejos conocidos, ¿verdad? Y que tienen una enorme responsabilidad con todo lo que en el país nos ha pasado, y no estoy echando culpas, ¿verdad? Simplemente señalando una realidad. Ese podría ser un interlocutor. Y el otro interlocutor puede ser también los partidos políticos, respetando, digamos, el marco tradicional de actores, de lo que se llaman actores políticos en Nicaragua. Podría decir, yo me voy con los partidos políticos. Entonces, ahí tenemos esa situación. Yo creo, sin embargo, que a nivel internacional, el tener una estructura que tenga los empresarios y que tenga representatividad de otros sectores, como en este caso, representatividad de los jóvenes, ¿verdad? Me parece como lamentable que estos muchachos no hayan entendido el abismo al que nos está llevando esta decisión separatista, a tener representantes de la costa Caribe, que está bien, pues eso sería, y tener a los empresarios y gente experimentada, pues, porque no podemos negar que dentro de la coalición los que se perfilan como posibles candidatos son gente muy capaz, que tiene mucho que decir y que tiene mucho que aportar para Nicaragua. Entonces creo yo que la cooperación internacional se decantaría por tener un interlocutor que aglutine a los empresarios y a otras fuerzas sociales. Y yo no descartaría el hecho de que algunos de los partidos políticos, cuando vean que esta es la ruta, conociéndoles la trayectoria de los partidos políticos, si ven que esa es la ruta que se va a tomar, serían capaces de salirse de la coalición y unirse al grupo que estaría encabezando la alianza cívica, porque ya sabemos, pues entonces tienen el interlocutor perfecto, la clase empresarial como voz cantante, los estudiantes y otros sectores acompañantes y los partidos políticos. O sea, no se puede descartar en esta Nicaragua, Sergio, en donde nos ha pasado de todo, en donde hemos sufrido los reveses impresionantes, no se puede descartar que esto puede ser uno de los escenarios. Y cuando el PLC anunció, recién separada la alianza, el PLC anunció que también estaban pensando en salirse por los improperios, por las descalificaciones, cualquier pretexto, ¿verdad?, de salirse. Entonces es fácil explicarse y decirle, a lo mejor hay algún plan preconcebido. Amén que el embajador Trujillo dijo que ellos están en conversaciones con gente del gobierno que podían ser sancionados. No creo que esas conversaciones van a ser solamente sobre los sancionados posibles, ¿verdad?, y futuros, sino que eso tiene que abarcar los temas álgidos, como son los temas de las elecciones y los temas de la negociación. Segurísimo que así es. Entonces, no se puede descartar, digamos, este arreglo tras bastidores que ha dejado al resto de sectores, sobre todo de la unidad azul y blanco, y a los sectores con potencial de unidad, como los sectores que están en la diáspora. Por ejemplo, estoy hablando de los nicaragüenses en el mundo, estos que se llaman Iniciativa por el Cambio,
que son sectores importantes y que tienen voces, pues, y que serían potenciales aliados de una gran unidad azul y blanco. Ahora, ¿cómo queda el movimiento social? ¿Cómo quedan, digamos, la Unidad Nacional Azul y Blanco, ¿verdad? Que es la principal golpeada con esta Es retirada correcto. de la Alianza Cívica. ¿Cómo queda el movimiento social en Nicaragua? Ahorita, según cómo están los acontecimientos, está golpeada. Sin embargo, no hay que perder las esperanzas porque también como coalición nacional hay una estructura territorial que se ha venido conformando y parte de las estructuras territoriales han estado en comunicación con las estructuras territoriales de la Alianza Cívica. De manera que el potencial territorial no se debe desestimar, porque ese es el origen de la legitimidad de cualquier movimiento opositor en Nicaragua. No son las cúpulas en Managua, son los territorios, son la gente en los territorios y son los grupos sociales que han estado frontalmente enfrentando la lucha con consecuencias terribles, con consecuencias de vida o muerte, con consecuencias de tortura, con consecuencias de pérdida de la libertad. De manera que estos sectores tienen un potencial en sí, así que se salga la Alianza Cívica. Yo no creo que la Alianza Cívica en este momento va a tener mucha credibilidad porque sus mismas estructuras, hay pues un movimiento fuerte de sus estructuras territoriales que dijeron que no se van a salir de la coalición y que van a formar se van a unir a la coalición nacional y que le van a poner otro nombre, pues si se llama Alianza Cívica, tienen varias alternativas, Alianza Cívica Territorial, Alianza Cívica Real, como sea, cualquiera que sea. Ahí tenemos a esos actores que estarían abandonando a la alianza cívica y que eso sí es un golpe mortal para la Alianza Cívica, porque le quita y le resta absolutamente toda la legitimidad. Y si los otros jóvenes que no están dentro de la Alianza Cívica también se unen y se deciden, bueno, ya hay varios que están incorporados dentro de la coalición nacional, pues ahí tenemos un núcleo de fuerza, una fuerza enorme social con legitimidad que no se puede desestimar a la hora de cualquier negociación con Almagro y con Ortega, pues de Ortega, Almagro y la oposición nicaragüense. Creo que la Alianza Cívica a lo mejor se quedaría solamente con sus cúpulas, lo cual sería grave, pues, y le restaría una legitimidad enorme ante el pueblo de Nicaragua. Yo creo que, estás hablando considerando de un escenario de cara a las elecciones, obviamente con un previo de negociación para las reformas electorales, pero me estás hablando de un escenario de 4 bandas, ¿verdad? El sector de la alianza, el sector de la coalición, el sector probablemente del PLC fuera y el sector del FSLN con todos sus partidos comparsas, pues, ¿verdad? Así es, lo cual sería grave, pues ese es un escenario posible que no se puede descartar, creo yo, Sergio, conociendo nuestra historia y los pactos, repactos, traiciones, transfugismo político en la Asamblea Nacional. O sea, tenemos una historia nefanda en términos de lealtades y en términos de cohesión que nos permiten ver un escenario a esas 4 bandas, que sería el menos ideal para Nicaragua. Si nosotros tomamos ahorita las lecciones que las tenemos enfrente, tenemos lecciones nacionales del 2006, cuando el PLC se dividió, y tenemos lecciones graves también ahorita en Bolivia. ¿Qué fue lo que pasó en Bolivia? En Bolivia la clase política fue absolutamente incapaz de unirse como un solo frente y se dedicaron a cogerse el pedazo de pastel que cada quien creía que le correspondía. O sea, he participado en algunos foros con gente de Bolivia y los análisis, todo lo que lees es, el problema fue que la oposición se cerró, se dedicó a pelearse entre sí, el señor territorial, ahorita no me acuerdo cómo se llama, el de Santa Cruz, desestimando en unas campañas brutales al estilo Trump en Estados Unidos, degradando, denigrando, denostando a los opositores contrarios en vez de haberse unido. Hasta la señora Añez le encantó el pastel
y decidió, en vez de cumplir su rol, que era unificar a esa oposición y asegurar una transición lo mejor posible para Bolivia, se dedicó también a lanzarse ella como candidata. Después se salió, pero el daño estaba, creo yo, hecho, pues estaba consumado. Ese fraccionamiento para la población es terrible y ese fraccionamiento en Nicaragua nos puede costar carísimo y ese costo que pagaríamos sería un periodo más de orteguismo, pues. Puede ser un orteguismo sin Ortega y puede ser orteguismo con Ortega. En cualquiera de los dos casos es nefasto para el país, ¿verdad? Una de las tesis fundamentales de la Alianza Cívica, y lo ha dicho Juan Sebastián y lo ha repetido el vocero, que es el doctor José Dávila. Bueno, ellos dicen, nosotros queremos formar una coalición mucho más amplia, donde inclusive pues la coalición pueda integrarse ahí. Entonces uno interpreta que ellos quieren ser, digamos, el eje motor que conduzca la oposición y que los otros estén ahí, ¿verdad? Agregados, es decir, poniendo la imagen de la locomotora, de la máquina de la locomotora, y los otros son los vagones. En términos de pragmatismo político, y lo que a uno le falta, al otro le sobra, vos ves la posibilidad de que estos actores que actualmente están en la coalición nacional puedan de una u otra forma, en aras, ¿verdad?, de esa experiencia que tienen y de esa voluntad política, transigir en sumarse a ese gran proyecto, a esa carpa amplia que los personeros de la Alianza han venido hablando, en aras de cumplir el propósito del mandato que les dio el pueblo de salir de Ortega y generar una sociedad cimentada en valores democráticos y completamente republicana. ¿Vos ves esa posibilidad? Mira, en esta política nuestra no se puede descartar nada. Sin embargo, yo no creo que la Alianza Cívica esté posicionada socialmente tan fuerte como para que sea ella la que llame al resto de sectores y que se unan que sean el vagón de la locomotora. En todo caso, una decisión así tiene que tomarse como primer parámetro la legitimidad y la representatividad de esos vagones, ¿verdad? Y yo creo que sumando todos los movimientos sociales fuera de la Alianza Cívica, tienen mucho más peso y mucho más legitimidad, de manera que lo que se espera, lo que debería de ser, sería que más bien la alianza tenga la madurez suficiente para recapacitar y volver al redil de la alianza de la coalición nacional, o con otro nombre. Podría ser que se le dé otro nombre, podría ser que se purifiquen los actores que representan a los partidos políticos, pero yo creo que es posible, porque vos sabés que el que tiene plata, platica, ¿verdad? Y la ventaja única, no la ventaja única, pero una de las ventajas centrales que tiene la Alianza Cívica es tener al gran capital detrás de ello, aun cuando no todas las cámaras empresariales están de acuerdo con lo que está pasando, pero ellos tienen el peso del dinero, el peso del poder económico, y vos sabés que eso cuenta y eso pues hace diferencia. Pero creo que sería una especie sería una traición a todo este dinamismo, a todo este costo que ha puesto el pueblo azul y blanco y sus organizaciones representadas en la UNAV. De manera que yo esperaría más bien al revés. Pero que puede ser, ese eso es un punto sí puede muerto, ser. Mirna, porque la coalición no tuvo la capacidad, ¿verdad?, en términos prácticos y pragmáticos, de hacer que atractiva este espacio de la coalición para la Alianza Cívica. ¿No es un tiempo muerto? No lo considero así. Lo que pasa es que al introducir a los partidos políticos, se introdujo lo que llamamos normalmente aquí ruido, de manera que se pasaron 8 meses en una tal arquitectura de la coalición nacional en vez de ir a los temas centrales. Yo creo que una vez que se logre un acuerdo de que vamos para adelante, pero con capacidad propositiva, se puede rectificar el camino y que la alianza rectifique y que que vuelva al cauce
de la coalición nacional, como te digo, tal vez llamarle el nombre. No es que la coalición no tuvo el atractivo para la alianza cívica. Sí fue la alianza cívica la que propició discusiones estériles en términos de reglamentos, de representatividades, de pesos políticos, de pesos específicos. O sea, al volver, tiene que rectificar ese camino. Me dijiste anteriormente que vos pensás me dijiste anteriormente que vos crees que esta acción de la alianza obedeció a un plan, no son planificadores estratégicos, vos sabes que rayás el cuadro, como se dice. ¿Vos crees que ese cuadro ya estaba rayado aún desde antes de la conformación de la coalición nacional? Yo pienso que sí, porque la Alianza Cívica había tomado, digamos, vuelo nacional y vuelo internacional. Y vos sabés que los intereses económicos que están medrando en el cambio de Nicaragua son poderosos y van a hacer todo lo posible, hasta donde sea posible, para terciar en favor de ser ellos los interlocutores. Así que yo creo que ese plan, si bien tal vez no lo concibieron desde el primer momento, lo fueron descubriendo en el camino, y de ahí que la coalición nacional se retrasó en este montón de tonterías que no tienen nada que ver con las necesidades del pueblo nicaragüense, ni tienen que ver nada con un plan para votar a la dictadura, ni mucho menos para una propuesta sólida a la ciudadanía de Nicaragua, de manera que tal vez no desde el inicio mismo, pero yo creo que inmediatamente después del segundo diálogo en que Ortega los seleccionó a ellos como interlocutores, puede ser que hayan pensado en tener ellos un peso, y si ellos no podían controlar la coalición nacional, pues salirse y formar su propio redil. Yo no creo, sin embargo, que ellos tengan ahora con este rechazo, porque creo que por donde lo veas, lo que escuché a la gente a través de la radio, los comentarios en las redes sociales, hay un rechazo enorme a esta salida. Yo no creo que eso a ellos les dé la legitimidad que requieren, pues, y tal vez si se unen con C por L, pues lograrían algo, porque C por L tiene estructuras territoriales y tiene gente, pues no es que sea un Pero las partido últimas con encuestas le daban un factor muy débil digamos, de popularidad a C por L y en general a los partidos políticos. Las últimas encuestas demuestran que hay un 70 y tanto % de la población que está ahí, que no mira para ningún lado, que está descontenta y que esperaba una unidad con base a propósitos definidos, es decir, ¿cuál es la ruta? Hagamos la unidad con el propósito de salir de Ortega. Para salir de Ortega hay que hacer reformas electorales. Esas reformas electorales Ortega debe comprometerse a darlas en cantidad suficiente y en calidad suficiente como para hacer atractivo que la gente acuda a una votación. Pero eso se está malogrando en este momento y el tiempo va a pasar. Mientras tanto hay presos políticos, hay exiliados y hay una jugarreta politiquera en medio de todo esto. Claro, es correcto. Yo no quiero decir que tengan algún chance de aceptación si se unen con el C por L, porque obviamente el C por L, igual que el resto de partidos políticos, está bastante, está totalmente desprestigiado en el pensamiento de la población de Nicaragua. Sin embargo, podría ser un intento, pues podrían hacer el intento de unirse e irse por ese lado. Pero yo creo que el camino, y sigo insistiendo, es que la coalición recapacite y que se vuelva a conformar ese frente amplio, con otro nombre, pues, y empezar a trabajar ya de lleno en lo que sería un plan de país que mucho se suena en los medios de comunicación y se dice permanentemente que es que la coalición nacional no tiene ningún plan, que no han podido estructurar nada. Pero la verdad es que hay las bases suficientes para tener una propuesta electoral y una propuesta de transición hacia la democracia, con los planes que la UNAP tiene desde hace muchísimo, y se presentó públicamente en el Holiday Inn unos 20 puntos básicos para un plan de nación,
y también la alianza pues ahora ha salido con otros 7 puntos, el COSEP salió con otros 7 puntos, y yo creo que esos son perfectamente bases para conformar una propuesta para la ciudadanía, pues que sea más simple que 20 cosas o que 27, no la sumatoria, sino que un colador, digamos, de esas ideas que están planteadas ahí, que además también los nicaragüenses en el exilio y el Iniciativa por el Cambio también tienen sus propios planes, o sea, hay material para hacer, pero lo que pasa es que los próximos meses cada día cuenta y los próximos días tienen que ser, si la Alianza Cívica sigue su camino, pues que siga su camino, no nos resignamos, pues, la Alianza Cívica y C por L, agarraditos de la mano, que sigan su camino, pero creo que lo que queda de la coalición tiene que seguir, tiene que empezar ya hoy, ayer, para la convocatoria de unidad con todos estos movimientos que tienen propuestas tanto dentro de Nicaragua como fuera de Nicaragua, entre los cuales están, como digo, actores fundamentales, los grupos de la diáspora y también los grupos de las madres de los presos políticos y organizaciones juveniles que todavía no han convergido. Y probablemente atraer también a los diferentes movimientos campesinos que hay, pues porque no solamente hay uno, tenemos que reconocer que somos pleitistas y siempre nos estamos disgregando, pero ahí hay un núcleo enorme para consolidar un frente nacional auténtico, amplio, incluyente, y hacer en una semana, si pones, no es que vas a someter a discusión a las asambleas de los diferentes grupos un plan, ya están los puntos que han sido acordados en las asambleas respectivas de las diferentes organizaciones y solamente sería sublimarlo, solamente sería darle forma, estructurarlo como una hoja de ruta, como un plan de salida y nos vamos con eso. O sea, hay material para hacerlo. No es cierto que hay incapacidad de tener una propuesta. Ahí están las propuestas. Lo que pasa es que estas propuestas que deberían de haber sido el núcleo fundamental del accionar de la coalición nacional pasaron a un quinto plano por estar discutiendo las idioteces de la arquitectura y quién tiene más poder y quién decide y quién no decide. Por favor, pues eso solamente muestra el material del que estamos hechos, que es primitivo completamente. O sea, no hemos pasado del tiempo de los cachurecos y de aquellos otros liberales y conservadores que peleaban por poderes y no peleaban por el país. O sea, no puede ser que en este siglo nosotros estemos todavía con esas actitudes. Por loables, por enormes que sean los intereses de cada grupo, el interés que tiene que primar es el interés por Nicaragua, y el interés por Nicaragua nos llama a conformar ya esa unidad con todos los grupos posibles. Sería excelente que la alianza vuelva sobre sus pasos, pero si no vuelve sobre sus pasos, que se vayan ellos, pues que hagan su frente a ver si van a sacar más de 2% en caso de que hubiesen elecciones, porque aquí viene otro elemento, Sergio. O sea, estamos hablando en un escenario de elecciones, pero al paso que vamos, a menos de que no haya realmente una presión interna enorme, armonizada con presiones de la comunidad internacional, Ortega no va a dar apertura para elecciones. Así es que otro escenario que se tiene que trabajar es el escenario para, en caso de que no hayan elecciones, cómo va a ser la resistencia. Ya hay pasos que se han dado pues, dentro de la coalición, cómo se trabajaría en caso de que no hayan elecciones. Y hay organizaciones de la diáspora que también tienen sus propuestas al respecto, que son valiosas, que son válidas, que hay que discutirlas, pero entonces en suma lo que estamos diciendo es que 8 meses perdidos en idioteces, ruidos metidos adrede, desde mi perspectiva, porque no entiendo que eso tenga alguna lógica, jamás voy a entender la lógica de eso. Y entonces lo más importante del trabajo que tendríamos que haber hecho fue se discutió en tontería. Ahorita hay que llamar a la unidad de toda la fuerza y sacar un ejes de trabajo sobre los cuales todos vamos en el caso de que hayan elecciones y ejes de trabajo en caso de que no hayan elecciones.
Eso es lo más importante. Al mismo tiempo, no es esperar a que la Alianza Cívica recapacite y se venga con nosotros, lo que sea. Dejémoslos que ellos caminen y al mismo tiempo empecemos a trabajar ya por la verdadera unidad que debería de haber sido el eje y el centro de trabajo de la coalición nacional. Hay algunos seguidores que siempre me escriben y motivados por la preocupación de los diversos temas que abordamos en el programa. Unos son muy bien intencionados, ¿verdad? Y otros pues son algunas cascaritas de banano que me ponen acá. Pero en términos generales, hay una coincidencia de algunos de los seguidores que me dicen, mira, ahora viene una guerra de posiciones, una guerra mediática, que va a ser pagada y que van a evidenciar los puntos más nefastos de cada una de las agrupaciones, ¿verdad? No sé por quién va a ser pagado, pero va a ser evidente, ¿verdad?, que la alianza y la coalición van a enfrascarse en una guerra mediática para sacarse los trapos al sol, los trapos sucios al sol. Yo espero que eso no funcione, yo espero que eso no se haga. Me parece que estás haciendo un llamado de unidad que es importante. Vamos a tener tarde o temprano, si queremos salir del mal que aqueja a Nicaragua, que es la dictadura personalizada en Daniel Ortega y su mujer, creo yo que se tienen que hacer las condiciones básicas de unidad. Unidad que no significa homogenizarnos, unidad que no significa anularnos en nuestras identidades particulares, pero sí en reconocer que hay una Nicaragua que se está devastando en términos económicos, una Nicaragua que está sufriendo con muchísima gente, casi 100.000 exiliados, con los presos políticos y con el dolor de las madres que han perdido a sus seres queridos. De tal manera que ese panorama, aunado al deterioro sistemático de nuestro poder adquisitivo, de la carestía de la vida, pues genera un aliciente, ¿verdad?, o incentivos para que podamos, por lo menos la primera vez en la historia de Nicaragua, vernos en términos de unidades de propósito. Yo quisiera que vos nos explicaras un poco, ¿verdad?, más ampliamente ese concepto que estás desarrollando ahora mismo sobre lo que debería hacer la coalición nacional. Mira, Sergio, lo primero me gustaría abordar lo de la campaña mediática. Eso es posible. De hecho, recordaba un poquito antes cuando estuvimos comentando sobre la estructuración y las elecciones en el COSEP, ¿verdad? Sí. Eso no puede, las dos cosas son íntimamente ligadas. Eso nos puede dar pautas para creer que eso es posible, porque de hecho durante las elecciones del COSEP no se demostró altura. La gente que no estaba de acuerdo con las nuevas, con las posiciones de las cámaras que no querían la reelección, demostraron que hay una enorme capacidad destructiva y le montaron campañas de descrédito básicamente a las tres mujeres de las tres cámaras, ¿verdad? Y por eso podemos ver que no estamos exentos de eso que es ahora la tendencia mundial. Ya hemos pasado el debate político en el mundo entero, pasó de ser el debate de las ideas, el debate de las propuestas, para hacer las campañas de descrédito. Entre más sucias y más perversas son para despertar el morbo de la gente, las consideran mejores. Pues veamos toda la campaña que se montó para el Brexit, la campaña que se montó para la elección de Trump, la campaña que se está montando para esta posible reelección de Trump y la competencia norteamericana, lo que está pasando en Bélgica, lo que está pasando en Francia. O sea, hay compañías que están dedicadas, que cobran un montón de dinero, sobre todo esta inglesa, que es la que ha estado liderando todos estos procesos de descrédito, que pueden ser llamados, pues, o compañías que pueden imitarlo, de manera que eso no hay que descartar. Sin embargo, yo creo que la coalición no debería de caer en esa trampa, de ninguna manera, ni ponerse de igual a igual
porque si vos me desacreditaste, yo te desacredito. Eso le baja el nivel de decencia, de dignidad espantosa. Más bien deberíamos de dedicarnos a estudiar la filosofía política del doctor Alejandro Serrano Caldera, que tiene decenas de años de estar puesta sobre la mesa y que ni siquiera se toma en cuenta. Sí, unidad en la diversidad. Si nadie está pidiendo que nos pongamos como el uniforme de los coreanos que los diferentes Kim han querido poner a sus ciudadanos. No es eso. Es decir, aprendamos la negociación, aprendamos la resolución de conflictos. Esos son temas que hay que trabajar en la futura Nicaragua. Aprendamos a que somos desiguales, a que tenemos puntos de vista diferentes, pero que siempre hay hilos conductores y en este caso, como vos muy bien decías, el hilo conductor es la bienandanza de Nicaragua, es parar este sufrimiento atroz, es parar esta destrucción de la cohesión social de nuestro país, que eso es grave. Creo que uno de los elementos más graves y que ameritan abordajes posteriores es la pérdida de la cohesión social, porque al echarnos a pelear unos contra otros, lo que logramos es descohesionarnos y generar unos niveles de desconfianza mutua que no nos dejan caminar y que es lo que nos está pasando. De manera que a mí me parece que la coalición ahorita, así le monten campaña de desprestigio o no le monten campaña de desprestigio, se deberían de abocar a la convocatoria de esas otras fuerzas que están fuera de la coalición para unirlas y para trabajar en un mes y medio, darse plazos, porque no se puede seguir perdiendo el tiempo, darse plazos para sacar un par de documentos sobre el plan de lucha inmediata y el plan que sería poselecciones en caso de que hayan las elecciones y el plan de lucha si no hay elecciones. Esos son tres elementos que a mí me parecen fundamentales y que los líderes de la coalición nacional deben de tener en cuenta ya, por favor, en nombre del pueblo de Nicaragua, en nombre de la ciudadanía, después de que nos han dado esperanza y que la gente estaba entusiasmada, ahora esta pérdida de la esperanza, este fraccionamiento de las fuerzas opositoras, por favor, hay que pararla. Pues entonces, si uno dio el mal ejemplo, que lo que resta de la coalición, aunque estén ahí los partidos políticos, nadie es perfecto, aquí nadie se salva de culpabilidades y de responsabilidades sobre la situación del país. Trabajemos y procedamos con lo que hay, primero a convocar a todas estas fuerzas que están fuera de la coalición y segundo a trabajar un par de plancitos u hojas de ruta con lo que la gente ya tiene propuesto. No es empezar de cero, porque aquí ya todo está escrito, ni siquiera plan de desarrollo. Aquí hay planes de desarrollo nacionales que eso serían posterior. Hay gente que dice no hay un plan de país, no hay un plan de desarrollo nacional. Por favor, en este momento, ¿cómo vamos a pensar en plan de desarrollo nacional? Primero hay que pensar cómo salir de la dictadura. Y en segundo lugar, si no logramos salir de la dictadura a través de elecciones, es un plan de resistencia ciudadana. Eso es lo que hay que trabajar. Y en el caso de que sí se vea que hay elecciones, pues conformar con lo que existe un plan de nación para la transición, porque en un gobierno de transición lo que debe de hacerse es la recomposición de todo el Estado Nacional del Estado de Derecho que se fracturó, es decir, el restablecimiento de las instituciones, la depuración de las Fuerzas Armadas, el control, digamos, de todas estas fuerzas paramilitares y delincuenciales. Eso es lo que se trabajaría en un plan de transición de 4 años, de 3 años, de 2, depende pues de lo que se haga. Esa es tontería. Pero el contenido esencial es ese. Primero, un plan de cómo sacar a la dictadura de la manera más eficiente, para la cual tenemos que llegar a los organismos internacionales con una sola voz y no con diferentes voces. Por favor, da risa que un país chiquitito como Nicaragua, y no es que no tengamos derecho, pero no puede ser que un país tan chiquitito estemos fraccionados en tantas cosas y que cada quien piense, porque yo soy el o la que mando y la que tengo la razón. No, eso no puede seguir siendo, pues. Entonces, una voz única de cara a la comunidad internacional y un plan de salida de la dictadura y esos 2 planes de contingencia, preelecciones y poselecciones. No sé, pues, ese es el llamado que le haría a la gente de la coalición nacional.
Mientras tanto, que la Alianza Cívica siga su ruta y si en algún momento recapacita, lo cual no quiere decir que tampoco no se haga un pequeñito equipo de negociación para acercamiento con la coalición otra vez, ¿verdad? Estas son cosas que se hacen paralelas en estrategia cuando uno está, si a mí me mandatan a hacer un plan de desarrollo de un X municipio, tengo que considerar todos los escenarios y plantear acciones para cada uno de esos escenarios. Y eso es lo que se haría, pues, mientras se hacen pláticas paralelas para ver si la Alianza Cívica recapacita, trabajemos en la gran unidad de pensamiento y de acción, que es lo que Nicaragua reclama y se necesita, y que para mí es un imperativo ético de parte de todas las fuerzas que estamos trabajando por Nicaragua. Es ético, no es simplemente una graciosa concesión que voy a hacer, es obligación ética trabajar por este pueblo. Ya hemos sufrido demasiado. Si yo pienso, yo como persona, desde que nací hasta el día de hoy solamente en pleitos hemos vivido. No hemos tenido oportunidades de rehacernos como país, de trabajar en los elementos fundamentales para todo país, como son la educación. Mira, Sergio, por ejemplo, el hecho de mantener un sistema educativo paupérrimo de pésima calidad es intencional, aunque no esté escrito. Desde hace 200 años estamos arrastrando deudas graves con la educación nacional y nadie le quiere poner ese cascabel al gato. ¿Por qué? Porque una población pensante es una población que no se deja dar a tol con el dedo. Eso es todo, pues. Es intencional. Nadie quiere poner el 7% del PIB ni tener planes. Primero que el plan de educación tiene que tener como elemento central la forja de la ciudadanía, que la gente conozca su constitución, que conozca las leyes, que conozca sus derechos, que conozca sus deberes desde el primer grado hasta el último grado en la universidad, porque solo así hace ciudadanía, solo así podés fiscalizar al Estado. Entonces, eso es intencional, de manera que no caigamos, por favor, otra vez en esta trampa. Ya es suficiente 200 años de aprendizaje, más todas las lecciones que tenemos enfrente, que las tenemos que atesorar. O sea, estoy apelando a la seriedad, a la responsabilidad ética de los actores políticos de este país. Muy bien, muchas gracias, Mirna, por tu participación, por tu tiempo. Gracias por tus opiniones muy valientes y muy abiertas y muy francas en este espacio. Espero contar con vos en futuras entrevistas o conversatorios. Gracias, Mirna. Bueno, Sergio, gracias a vos por esta oportunidad ciudadana. Gracias. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por estar siempre en sintonía de nuestra plataforma. Tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, según sea el caso en que nos miran.